Las clasificaciones en Monza siempre son especiales, siempre ocurren cosas y había mucha expectación por lo que pudiera ocurrir este fin de semana, y no fue para menos el resultado de la clasificación con este formato diferente que hemos vuelto a experimentar, que ya lo tuvimos en Hungría y lo hemos tenido hoy con esta clasificación donde hemos usado duros, medios y blandos. Nos ha dejado una sesión muy entretenida, así que vamos a hacer el resumen a lo que ha sido esta clasificación en el Gran Premio de Italia. Por supuesto, muchísima importancia tenían los tifosi. Como ya sabemos, estamos en casa de Ferrari y los tifosi tienen una grandísima importancia en todo el circuito. Por lo tanto, la escudería necesita hacer un muy buen papel aquí siempre en su casa. Y la clasificación daba comienzo con los primeros pilotos yendo a salir. Era ya desde el primer momento muy importante los rebufos, y también estaba siendo muy importante el tráfico, porque estábamos viendo a ciertos pilotos que llegaban incluso a bloquearse entre sí, como en este punto un Esteban Ocon, que bloqueaba en cierta medida a Lando Norris porque se intentó apartar de muy mala manera, apartándose muy tarde, y ya finalmente pues incluso le llegó a bloquear. Vamos viendo las primeras vueltas cerrarse y vemos a un Alexander Albon cumplir con las expectativas, porque se esperaba un muy buen rendimiento de Williams, y efectivamente en este punto ponerse primero por delante de Sergio Pérez. Y fijaros, un Max Verstappen que no tiene tiempo. Esto era porque se había puesto primero, un tiempo más rápido incluso que el de Albon, pero le eliminaron su tiempo por track limits en la curva 7, que el Smod 2, que siempre ha estado siendo bastante objeto de crítica en este fin de semana por esos track limits. No es el único tiempo que se llegó a eliminar, pero bueno, los segundos intentos en Q2 ya vemos con todos los pilotos que salían buscándose rebufos entre sí, y ya llegando pues vemos a un Max Verstappen que ahora sí conseguía cerrar la vuelta y ponerse en esa primera posición. Fernando Alonso, que no lo había hecho antes, lograba ascender hasta el tercer puesto con el neumático duro. También vemos, por ejemplo, cómo la mejoría de la pista estaba siendo tan inmensa hasta llegar a un Yuki Tsunoda que se ponía en quinto lugar, y ya finalmente llegó el fin de esta sesión de clasificación de Q1 con las vueltas finales, y los eliminados tuvimos muchas sorpresas. Para empezar, en última posición lo estáis viendo, Lance Stroll, pero es que no es solo Lance Stroll, que fue el piloto más lento de toda la parrilla, aunque ya os podéis fijar en los tiempos, que realmente está a 1,2 segundos del tiempo de Max Verstappen. No es mucho, había muchísima igualdad, pero es que además la acompañaron los dos pilotos de Alpine, demostrando la baja velocidad punta que tiene el motor Renault. Más allá de ahí, los eliminados en la Q1 fueron Kevin Magnussen y Guan Yu Zhou. Además, antes de empezar la Q2 salía este mensaje por la FIA que dejaba entrever, por lo que ponían que sería, luego lo confirmaron, que sería investigado, que Ferrari no había cumplido con el tiempo máximo que habían dado para completar una vuelta, para que no se acumulase muchísimo tráfico, e iban a ser investigados. Ya os podemos adelantar que finalmente no han recibido sanción, va a ser muy importante. Pero bueno, la Q2 daba comienzo con uno de los pilotos de Ferrari siendo de los primeros en salir, y aquí ya vamos viendo cerrarse esas primeras vueltas. Vemos a un Carlos Sainz en primera posición, seguía muy fuerte el piloto madrileño por delante de Max Verstappen y por delante también de Charles Leclerc, George Russell, que lo hacía bastante bien en ese sexto lugar, y Lewis Hamilton, que era el último en cerrar vuelta, quedaba decimosegundo. No tuvo un buen intento en los primeros que tuvo en esta Q2, pero bueno, la clasificación segunda dio fin, y finalmente los eliminados en Q2, ahora sí, no hubo tantas sorpresas. En un décimo lugar Yuki Tsunoda, decimosegundo Liam Lawson, primer fin de semana del neozelandés completo. Disputó el fin de semana pasado, pero únicamente disputó sábado y domingo, no tuvo los libres 1 y 2. En esta ocasión sí los ha tenido y se ha quedado a una décima de Yuki Tsunoda. Nico Hülkenberg, decimotercero, Valtteri Bottas, como os contamos, decimocuarto, y quizá la única sorpresa, Logan Sargeant cayó decimoquinto. Única sorpresa porque se esperaba un muy buen rendimiento de Williams, pero lograron pasar a la Q3 los que esperábamos de los pilotos que estaban ya en Q2. Por lo tanto, dio comienzo a la Q3, hora de la verdad, neumáticos blandos y el momento decisivo para el orden de la parrilla. Y después de las primeras vueltas, después de que cerraran los Red Bull, después de que cerraran los Mercedes, después de que cerrara, por ejemplo, Fernando Alonso, Carlos Sainz se puso en primera posición, por delante de Max Verstappen, por delante de su compañero de equipo por milésimas, por delante de Checo Pérez, por delante de todo el mundo. Tenía la pole provisional, Ferrari tenía la primera línea provisional. Carlos Sainz viene de un fin de semana muy fuerte, viene habiendo liderado los libres 2, libres 3, habiendo liderado, por ejemplo, la Q2, esta pole provisional
provisional. En los libres 1 se quedó a milésimas, aunque también, por supuesto, en este primer intento Max Verstappen, lo tenemos que comentar, cometió un error, tocó un poco de grava, no le perjudicó mucho, pero también, por supuesto, está ahí el problema. Y sabemos además que para los últimos intentos Charles Leclerc, el otro piloto de los Ferrari, suele conseguir llevar el monoplaza al máximo y acabar consiguiendo un tiempo que parecía imposible. Pero bueno, los Ferrari contaban con muchísima presión, entre por lo que es capaz de hacer Leclerc en clasificación, por los aficionados que tenían y por supuesto por estar Carlos Sainz en esa pole provisional. Así que llegaron los últimos intentos y Carlos Sainz lo logró. Carlos Sainz logró quedar por delante de Verstappen por 13 milésimas, por delante de Charles Leclerc por 67 milésimas. Max Verstappen que se cuela entre los dos pilotos de Ferrari, pero es Carlos Sainz quien se lleva esta pole, tercera pole de su carrera deportiva, que estaba todavía en peligro por el mensaje que os habíamos puesto anteriormente, que justo cuando daba a conclusión la clasificación nos notificaban que no habría sanción. Por lo tanto, se confirmaba la pole del piloto madrileño en casa de Ferrari. Monza rugía gracias a esta pole que lograba lograr el piloto madrileño, que lo celebraba con todos los aficionados en su vuelta a boxes. Los tiempos finalmente fueron los siguientes. Estáis viendo a un Carlos Sainz en esa primera posición, como os comentamos. Verstappen se cuela por delante de los dos Ferrari con un Charles Leclerc que saldrá tercero. Russell, muy sorprendente, logra hasta el cuarto lugar, seguido por Sergio Pérez, que queda en quinta posición. Sexto lugar para un Alexander Albon que se esperaba mucho de él y ya ha vuelto a cumplir. Séptimo para Oscar Piastri. Lewis Hamilton, que no se ha sentido cómodo en el día de hoy, cae hasta el octavo lugar. Novena posición para Lando Norris y fuera muy lejos Fernando Alonso en décima posición.